Dios le Eh, bendiga, ¿Cómo hermano. estás? Dios le bendiga, hermanito. Igual, bienvenido. Ya estamos, hermanito Mario. Muy bien, gracias. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge si nos puede ayudar con la oración. Y bueno, si hay alguna petición por allí, hermanos, por alguien que quieran agregar a la oración, hermano Néstor. Sí, hermano, por la hermana Ruth Vega, que fue operada, se le trajeron un riñón, tenía un cáncer y está ahí convaleciente todavía. Y también por la hermana Irma, la hermana Ruth Vega y la hermana Irma Ramírez de aquí de la iglesia en Pan de Azúcar, que también está bien malita la hermana, ya hace varias semanas que no se puede reunir porque no tiene la fuerza en las piernas. Para pararse y para moverse, la tienen que andar trayendo y todas esas cosas. Así que, por ellas, por favor. Y ¿De el quién es? hermano Rigo. Ah, Perdón, disculpe, hay un hermano en Panamá, disculpe hermano. El hermano ah, Andrés, Andrés Miranda, que es un hermano muy fiel de la ciudad de David, así se llama la ciudad, de David, y ya está el hermano más de 80, pero está pasándolo muy mal. Ahora, hoy día le mostraron que estaba con mascarilla para el oxígeno y todo eso. David Miranda, por favor. ok, Y le pedimos. ok. Y también, por favor, la hermana Marta Talavera, que creo que tiene un problema en un ojo. La van a operar. La hermana Sonia Tirado, hermano. Ah, Sonia Tirado también. Ya. ¿Hay El más? Listo. hermanito Humberto, ¿Sí? el Humberto. hermanito Humberto. Ok. Gracias, hermano Mario. Pues nada. Bueno, hermano, cuando usted pueda, si le falta Ya, algún hermano. nombre, nos avisa. Ya. Ok. Bueno, vamos a orar. Concentrémonos, hermanos. Padre justo, Padre nuestro, Padre amoroso. Aquí tus siervos reunidos en esta plataforma, que hemos venido a escuchar una porción de su sabiduría, una porción de su santa palabra, que es la que nos refuerza, nos anima. Es aquella que engrandece nuestro corazón, nuestra esperanza y nos lleva al camino que usted nos ha preparado, que nos va a conducir hacia usted, Padre amado. Hoy, primer día de la semana, los hermanos algunos ya, otros están y otros lo harán, recordando su santo evangelio, partiendo el pan, ese pan sin levadura que simboliza su cuerpo destrozado, Padre amado, ese cubo con uva que simboliza su sangre, es el precio que usted pagó por cada uno de nosotros, ese, ese va el santo evangelio, por el perdón de nuestros pecados, recordamos con mucho amor el día de hoy, principalmente, pero todos los días lo tenemos presente. Gracias por ello, Padre. Gracias por esa bendición tan hermosa que nos permite encontrarnos con usted estos días. Gracias por ello, Padre amado. Hoy, Padre, escucharemos una porción de su palabra que nos trae el hermano Mario y el hermano Ernest, quienes han preparado aquella que el Espíritu Santo los guía, aquella que el Espíritu Santo los conduce, aquella que Dios dice, hoy enseña esto, hijo mío, para que ustedes como maestros ens- permitan educarse a todos los que están en la plataforma y que ellos puedan reforzar su conocimiento de la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Padre justo, a ellos le pedimos que estése con ellos y con nosotros para poder nosotros aprender apropiadamente lo que ellos nos dicen y nos enseñan. Justo Padre, siempre tendremos hermanos que están delicados de salud, hermanos que tienen problemas. Es difícil decirle que no lo haya, Padre, pero en este mundo carnal, usted sabe que siempre algunas enfermedades, algunas circunstancias nos atañen. Pero vamos a usted, Padre, porque usted es nuestro Salvador, usted es quien nos protege, para rogarle por muchos hermanos que están en este momento pasando momentos difíciles. La hermana Marta Talavera, la hermana Ruth Vega, la hermana Irma Ramírez, el hermano Rigoberto, el hermano Andrés Miranda, la hermana Sonia Tirado, el hermano Humberto, todos ellos en estos momentos padecen a una circunstancia difícil de salud.
Le pedimos, Padre, su protección, su mano divina, su providencia divina, cójalos, Padre, de la mano y sáquelo de ese momento, si es su voluntad, porque usted conoce que ellos quieren eso, Padre, pero es usted quien toma la decisión. Pero sabemos que cualquier decisión es lo mejor a ellos o a nosotros nos va a convenir. Oramos también por todos los hermanos que tienen un problema de trabajo, de empleo, a una circunstancia que aqueja su corazón y no lo deja en este momento estar tranquilo. Oramos por ello, Padre, para que la santa prédica del Evangelio sea en forma correcta, como usted lo ha dicho, y podamos nosotros, sus siervos del redil, predicar en forma tranquila. Oramos por la paz mundial, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Y bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos todos y especialmente también a los hermanos que no hemos saludado. Que Dios les cuide. Y voy a compartir la pantalla. Primero, ok, listo. Ok, hermanos, como pueden ver allí, la presentación, el bautismo de Jesús. Esta va a ser la lección número 8. Y bueno, la serie de la titulé Sigamos y conozcamos a Jesucristo. Ya vimos eh, las cosas que sucedieron antes de su nacimiento, el cumplimiento de las profecías. También vimos algunos acontecimientos durante su nacimiento. También vimos un poco lo que fue su niñez, lo muy poco que nos plantea la palabra. Y ahora, pues, hablamos también de la voz que clama en el desierto, el caso de Juan el Bautista. Y ahora, pues vamos a comenzar con la parte donde ya Jesucristo comienza prácticamente su ministerio, la obra que vino a realizar sobre la tierra. Y para eso se requirió el bautismo. Entonces, vamos a conocer más de las cosas del Señor. Yo sé que todos estos temas los conocen ustedes, pero vamos a fortalecerlos y vamos a recordar muchas cosas que aquí hemos estudiado anteriormente. Entonces, esta etapa de la vida de Jesús representa el principio de su manifestación, de su llegada pública al pueblo de Israel. Pues. Él tenía ya 30 años, nos dice Lucas aproximadamente, pero presentarse como el enviado de Dios, como el cumplimiento, aquel que se cumplía las profecías, realmente lo hizo fue justo después de su bautizo. Jesús fue presentado por Juan el Bautista, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y también marcó el inicio de su ministerio público. Recordemos pues que a Juan le seguían grandes multitudes para ser bautizado por él y de esa manera huir de la ira venidera. Entonces su labor fue relevante preparando el camino al Señor. O sea, ¿de qué manera Juan preparó el camino al Señor? Preparando al pueblo para la llegada del Mesías. ¿Ok? Entonces ya cuando Cristo vino, ya Juan tenía muchos seguidores, muchísimos. Si lo vemos hoy en día es como una persona que quiere comenzar en las redes sociales, pero conoce a alguien que ya tiene miles y miles de seguidores. Esa persona que tiene miles y miles de seguidores, pues le facilita la labor de empezar a aquel que no tiene que tiene pocas personas o que es poco conocido. En Lucas 3, del 7 al 8 decía, y decía a las multitudes, Juan, que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, Juan, hermano, hizo un trabajo muy valioso, muy importante y indispensable para lo que iba a ser el trabajo, el ministerio del Señor. Juan le allanó el camino hasta cierto punto. Pues. Preparó al pueblo para que cuando Cristo llegara, él presentó a Cristo, él habló de Cristo, él habló de aquel que ya estaba entre ellos y como tenía tantos seguidores, pues todo el mundo lo escuchaba y estaba atento a que ya estaba entre ellos aquel que
que estaban esperando. Juan, perdón, fue un profeta que cumplió con el propósito de preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Él enseñó varias cosas al pueblo. Habló del arrepentimiento, que sería indispensable para todo lo que iba a ser el plan de salvación de Dios para el ser humano. Habló del bautizo, habló del perdón de pecados, habló del reino, la llegada, que el reino de los cielos se había acercado, y también hablaba de la existencia de alguien que estaba entre el pueblo, que vendría después de él y que ya estaba en medio de ellos. Entonces, Mateo 3 del 5 al 6 dice, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y en Marcos 1 del 4 al 5 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, o sea, eran gran cantidad de personas, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, Juan estaba en el río Jordán, pues, y Cristo estaba en Galilea. Cristo viajó desde Galilea hasta donde estaba Juan en el Jordán. O sea, Cristo hizo ese recorrido. Dicen que en línea recta son como 120 kilómetros, pero subiendo y bajando y caminos tortuosos es mucho más. Posiblemente duró varios días de camino para ir a ser bautizado por Juan. Entonces aquí vemos lo importante que era el bautismo y lo necesario que fuese bautizado por Juan. Esto nos sirve como una pequeña referencia para comprender que es necesario siempre ser bautizado por otra persona. En este caso, Jesucristo fue para ser bautizado por aquel que había sido predestinado para venir antes que él. Entonces él viajó toda esa distancia. Y cuando Juan vio al Cordero, a Cristo, pues él entendió que era alguien importante, él entendió que era alguien de gran relevancia, y vamos a ver que posiblemente no lo conocía, aunque sí tenía referencias de él. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, en Juan 1, del 29 al 31 dice, el siguiente día, después que Cristo se había bautizado, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado, o sea, fuese dado a conocer a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, la labor de Juan era eso, preparar al pueblo para después presentarle al Mesías. Y él aquí ya está empezando a dar testimonio. Dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Y en el 31 dice, y yo no le conocía. Ahora, ellos eran primos, ¿ok? Ellos eran, sus madres se habían conocido cuando estaban embarazadas, o sea, se conocieron antes, pero se reunieron cuando estaban embarazadas. Seguramente sus madres estuvieron informándole de lo que era cada uno de ellos, porque ellas entendieron cuál era el propósito de cada uno. Tal vez no lo tenían totalmente claro, pero se les dijo que iban a ser hombres de Dios, en el caso de profeta, un profeta de Dios, y en el caso de Jesús se le dijo a María que iba a ser el Salvador. Pero Juan dice que no lo conocía. Ahora, ¿por qué no lo conocía Juan? Porque la palabra nos dice que Juan estuvo por lugares desérticos, o sea, él se la pasaba en lugares, en los desiertos. Posiblemente no se conocieron ni en su juventud, y si se llegaron a conocer tal vez que se vieron cuando subían a Jerusalén a las fiestas que hacían, la Pascua, la de los panes, el Pentecostés. Pero como en Jerusalén había tantas personas, había tanta gente, pues por eso Juan dice que no lo conocía, porque evidentemente pareciera que no se habían visto, a pesar de que sus madres se conocían. Entonces hubo varias razones por las cuales Jesús se encontró con Juan. Pues.
La primera es que Juan había hecho un trabajo previo con el pueblo, era el mensajero que había sido enviado antes de él. Entonces, Cristo necesitaba no solamente ser bautizado por Juan, sino que también necesitaba que Juan lo introdujera, lo presentara delante del pueblo que lo estaba siguiendo. Debía cumplirse toda justicia. O sea, Jesús debía someterse a la voluntad del Padre y cumplir con el mandamiento de bautizarse, aunque Jesucristo no había cometido ningún pecado. Juan tenía que presentarle al pueblo al Mesías. Es como una persona conocida de un medio que da referencia de alguien que recién está llegando. O como expliqué ahorita, lo de las redes sociales, hay personas que tienen miles de seguidores y hay personas que lo que tenemos son poquitos seguidores. Entonces, el que tiene muchos seguidores presenta, introduce, da a conocer al que tiene pocos seguidores. La Reina Valera 60 dice, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. La nueva versión internacional dice, para que él se revelara al pueblo de Israel. O sea, el propósito era darlo a conocer a Israel, que Cristo se manifestase al pueblo mediante el contacto y lo que Juan había estado haciendo. La Biblia latinoamericana dice, yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para, y aquí lo traduce la Biblia latinoamericana como que ese era el propósito, eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Entonces fíjense el trabajo necesario, valioso y muy importante que realizó Juan, pues. Notemos que tanto el Padre como el Espíritu Santo dieron testimonio de quién era Jesús, justamente después del bautismo, y esto también nos indica lo importante, lo relevante que fue este acto de Cristo de bautizarse. Estaba comenzando su ministerio para salvar a la humanidad, pues. Entonces tenían que estar el Padre y el Espíritu Santo ahí, pues. El Espíritu Santo capacitaría a Jesús para esta gran labor, como lo dicen los mismos profetas, el Salmo 61 y otros salmos. El Espíritu Santo capacitó a Jesús para llevar adelante esa obra. ¿Ok? Ya lo vamos también a ver un poco eso. Entonces, los 4 evangelios narran el bautismo de Jesús. 3 los narran Lucas y Marcos, sobre todo el de Lucas es el más corto de todos, Marcos es muy corto, el único que se extiende un poco y que nos revela ciertas cosas un poco más es el de Mateo. Vamos a basar el estudio en el de Mateo, sin embargo vamos a tocar algo de los otros 2 evangelios. También Juan habló un poco sobre el bautismo de Jesús, ¿ok? Y el evento que acabamos de leer, que ya Juan estaba dando testimonio de él. Entonces, Mateo, como dije, es el más detallado y dice Mateo en 3 del 13 al 17, entonces Jesús vino de Galilea Juan al Jordán, ¿verdad? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, como era una norma establecida por Dios de la antigüedad, hermanos, era necesario que un rey, un sacerdote o un profeta fueran ungidos para cumplir la misión, fuera a reinar, fuera a profetizar o fuera hacer la labor de sumo sacerdote o sacerdote. Entonces, en el caso antiguo se ungía derramando aceite de oliva sobre su cabeza de tal manera que recorriera por su cara y cayera en su ropa. En este caso, la unción de Cristo no fue física ni literal en ese sentido, sino que fue ungido por el Espíritu Santo. O sea, fue una unción totalmente especial y espiritual. Pues. Entonces, era necesario el bautismo para que Cristo fuese ungido directamente por Dios, en este caso por el Espíritu Santo.
Entonces dice el versículo, Jesús vino de Galilea, Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Como me comenté, Lucas nos informa que Jesús era como de 30 años. La palabra entonces nos indica que apareció en el momento de mayor actividad en la misión de Juan. O sea, cuando dice y entonces, o en ese momento, quiere decir que Cristo se presentó cuando Juan estaba bautizando a esa gran multitud delante del Jordán. Entonces, llegó en el tiempo en que había Juan el Bautista tenía mayor actividad en su obra de bautizar y de enseñar. Jesús sabía quién era Juan. Ahora, ¿cómo lo sabía? Porque Juan dice que no lo conocía, pero recordemos que Jesús era omnisciente y además contaba con toda la información que había en Israel, porque Juan no era desconocido en Israel. Juan era muy conocido, o sea, se transmitía porque Juan estaba llamando al pueblo, a todo el pueblo judío que fuera al Jordán para ser bautizado por él para el perdón de pecados. Todo judío tenía que cumplir con esta norma. Entonces Juan estaba llamando al pueblo, a todo el pueblo de Judea, a que vinieran al Jordán para ser bautizados por él. Entonces, Jesús sabía quién era Juan y la necesidad de ir hasta él. Israel ya había oído la predicación de Juan y seguramente Jesús ya lo conocía por referencia, pero también sabemos en su omnisciencia algunas cosas que seguramente sabía esto. Juan afirmó que no le conocía, pero sí sabía de su existencia, como leímos en Juan 1:31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él sabía que el Mesías estaba entre ellos. Él sabía que ya estaba dentro del pueblo, por eso lo venía anunciando. En Lucas 1, del 41 al 44, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, el Señor es aquel que iba a dirigir, gobernar a Israel, venga a mí. Y era una manera como también se describía a Dios, pues. Se le decía Curio, Señor, porque ya no se usaba la palabra Jehová, pues. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces, fíjense, las madres de Jesús y de Juan conocían cuál era la misión de cada uno de de los hijos que llevaban en sus vientres, pues. Y también sabía lo de la otra. Por ejemplo, Elizabeth sabía que María iba a tener al Señor, pues, a su Señor. Entonces, eso seguramente tuvo que habérselo enseñado ellas a sus hijos, pues, ¿ok? Se los debió haber transmitido. Entonces, Jesús vino precisamente para ser bautizado por Juan. Esto es importante. Esto es lo primero que nos escribe Mateo, pues, que él vino para ser bautizado por Juan. O sea, él se acercó a Juan para cumplir toda justicia, para cumplir la normativa divina y de esa manera ser capacitado, ser bendecido y ser enviado a la misión que ya él tenía. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, el bautismo de Juan, hermanos, era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, pero Cristo no tenía nada de que arrepentirse y Cristo tampoco había pecado, pues, no tenía pecados. Ahora, muchos se preguntan por qué tuvo que ser bautizado. Bueno, la misma respuesta de Cristo de cumplir toda justicia está indicando la razón. El bautismo era algo que Dios había exigido para el pueblo de Israel en el tiempo de Juan y iba a ser exigido para su iglesia. El hecho de que Cristo se presentara y no se bautizara no iba a ser como una buena imagen delante del pueblo. Él se bautizó, aunque el pueblo de repente no supiese que no tenía pecado,
pero él se bautizó para cumplir con los preceptos, los mandamientos de Dios de ser bautizado. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, pues. O sea, Juan reconoció algo en Cristo, pues. Él dijo que no lo conocía, pero se percató, se percibió, no sabemos por inspiración, por lo que haya sido, que la persona que estaba delante de él era una persona de mayor rango, de mayor eh, nivel que lo que tenía él. Entonces Jesús se le presenta y Juan se le está oponiendo. Yo necesito ser bautizado por ti, le dice. Juan reconoció que quien estaba delante de él era alguien de gran dignidad, posiblemente intuyó que era aquel por quien estuvo preparando al pueblo, por lo cual se resistía a la solicitud de Jesús de bautizarle. Tal vez no tenía total seguridad, pero su resistencia dice mucho, pues, porque se le oponía a Cristo y dice, no, tengo que ser, yo soy el que tiene que ser bautizado por ti, porque él sabía que como Cristo, como Señor, no tenía pecado. Mientras Juan, a pesar de que era un hombre santo, de que era un hombre temeroso de Dios, pues Romanos 3:23 nos dice que todos los hombres han pecado. Juan 1, del 19-23 dice, y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él estaba preparando al pueblo para el Señor. Y el Señor era Jesucristo. Juan debía presentar a Jesucristo al pueblo, anunciar su llegada, su gran relevancia en los planes de Dios y dejar claro que él, Juan, no era el Mesías, sino aquel que venía detrás de él. En Marcos 1, del 7 al 8 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Su madre tenía que haberle dicho de su Señor que había nacido 6 meses después de él, que él y que él iba a preparar el camino, él iba a preparar el pueblo para la venida del Señor. O sea, habían cosas que sí sabían. Conocían también las profecías y conocían cada uno quién era, también por referencia de su madre. Entonces le dice Cristo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplir significa completar, llevar a cabo. O sea, era necesario llevar a cabo, era necesario completar, era necesario terminar algo. El bautismo fue un mandamiento de Dios. Juan no bautizaba por capricho, sino que Dios le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer. ¿Ok? Vino palabra de Jehová, dice en uno de los evangelios, a Juan para que supiese qué tenía que hacer y empezara su ministerio. Entonces envió inicialmente a Juan para implementarlo como una práctica que traería salvación a quien lo obedeciera, lo que implica que Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Por eso era alguien en quien Dios se agradaba y tenía complacencia, porque era alguien que hacía su voluntad. Todo judío tenía que bautizarse para recibir el perdón de pecados. Eso era el llamado que estaba haciendo Juan. Jesús como judío cumplió con la justicia de Dios. La justicia que para otros era arrepentimiento y perdón de pecados y el bautismo, él no necesitó ni arrepentirse ni arrepentirse, sino sencillamente cumplió con la norma del bautismo. De esa manera les dio ejemplo a sus futuros discípulos de lo que es la obediencia. O sea, él mismo dio un ejemplo de lo que es someterse a la voluntad de Dios. Mostró lo necesario y valioso que es el bautismo también, porque viajar tantos kilómetros, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el unigénito de Dios, ¿por qué se sometió al bautismo?
porque era algo que era indispensable y que iba a ser necesario en el tiempo de la gracia después que él muriera. Pero también era necesario en el tiempo en que Cristo estaba sobre la tierra, porque cuando Cristo empezó y tuvo discípulos, también sus discípulos bautizaban. ¿Para qué? Arrepentimiento para el perdón de pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. Aunque Jesús era el Salvador del mundo, sin embargo, en el comienzo de su ministerio era necesario cumplir toda justicia. Él requería ser ungido y esto lo capacitaría para su misión. O sea, tenía que ser ungido y era necesario esa unción para ser capacitado para su misión. Si él no se bautizaba, no iba a acontecer, porque vemos que en el momento en que él se bautizó fue que apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo. Entonces la unción era un acto donde se comisiona al ungido para cumplir una misión y para que contara con el favor y la bendición de Dios. O sea, cuando se ungía a alguien, no solamente se estaba haciendo un acto simbólico o normal en ese momento, sino que cuando se ungía a la persona, de ahí en adelante esa persona contaba con el favor de Dios. El Espíritu de Dios venía sobre él, ¿ok? Y lo ayudaba en su obra, pues. Entonces es interesante porque lo que pasaba en el antiguo pacto, pues de una manera u otra, cuando Cristo comenzó su ministerio, pues Dios lo cumplió también, aunque para Cristo no fue un derramado aceite sobre su cabeza. Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús desde Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios lo ungió, hermano. Y el Espíritu Santo tenía una función importante. Él iba a ayudar a Jesús en toda la obra que iba a llevar adelante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fue necesario que Cristo se bautizara? Primera de Juan 1:26-27 dice, Jesús le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Juan, perdón, le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Y aquí vemos cómo Juan introduce la preexistencia de Cristo. Este es el que viene después de mí, dice, el que es antes de mí, pues. Se estaba refiriendo era a la preexistencia de Cristo, porque Cristo nació después de Juan. Fue concebido 6 meses después de Juan. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Esta parte es importante, ¿no? Porque algunos interpretan que cuando dice que Jesús subió del agua fue que él tuvo que bajar al río Jordán para meterse en el agua, lo bautizaron y tuvo que salir del río Jordán subiendo la cuesta que había hacia la tierra. Pero no es lo que realmente está expresando aquí este texto. Este texto lo que está mostrando es que el bautismo es una sumersión total en el agua. Él entró completamente en el agua y después subió del agua cuando fue bautizado. El bautismo es por inmersión completa, no parcial o con agua rociada. Algunos dicen, no, puede ser que Juan, él estaba parado allí y Juan le echó agua sobre la cabeza. Eso, por ejemplo, lo argumentan los católicos. ¿Ok? Entonces, el bautismo es por inmersión. Al decir subió del agua implica salir del agua. Cristo fue sumergido completamente. Y esto es la norma que tenemos nosotros. No es rociar agua en la cabeza, no es introducirse parcialmente en el agua, sino es entrar completamente en el agua y después
que ha sido bautizado, que ha sido sepultado en el agua, vuelve otra vez a la vida espiritual cuando sale de ella. La Biblia latinoamericana y la de Jerusalén dice, una vez bautizado Jesús, salió luego del agua. La Biblia de América dice, Jesús salió del agua inmediatamente. Entonces, la otra cosa es que Jesús fue bautizado delante de muchos testigos, porque Cristo vino justamente cuando Juan estaba bautizando a muchas personas. Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Aquí ponemos y vemos la importancia de la oración también, hermano. La necesidad de orar. Fue bautizado y orando y el cielo se abrió. Es importante la oración en el bautismo. Siguiendo este ejemplo, pues, esto que estamos viendo del bautismo de Cristo. Pues. Entonces, 3 señales sobrenaturales como testimonios acontecieron allí, pues. Los cielos fueron abiertos, apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo. Fueron 3 eventos milagrosos, 3 señales portentosas que sucedieron y que Dios las hizo con un propósito. Demostrar, certificar, convencer, demostrar pues a Juan que el que estaba allí era aquel que había Dios enviado después de él. ¿Eh? No sabemos si las multitudes vieron estas señales. Es posible que sí, pues, porque fue manifestado delante de todo Israel. Pero lo que podemos estar seguros es que tanto Cristo como Juan sí vieron estas señales. Entonces, lo primero es aquí los cielos fueron abiertos. Las señales fueron para testimonio de Juan y posiblemente para el pueblo que estaba allí en ese momento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo fueron abiertos los cielos? No lo dice la palabra, pero sí sucedió, pues. Tal vez las nubes se separaron de una manera que llamó la atención, pues normalmente las nubes se van moviendo lentamente, pero en el momento del bautismo seguramente si dice que el cielo se abrió fue que hubo un movimiento inusual. Tal vez las nubes se separaron para que Juan viera el Espíritu descender del cielo. Algo que pudo ser notado por Juan el Bautista. Y uno no sabe si posiblemente también por el pueblo, que no lo revela la palabra. Un milagro, una señal portentosa, así como Ezequiel vio los cielos abiertos en Ezequiel 1:1, y Esteban también vio el cielo abierto cuando vio al Padre y a Jesucristo a su diestra. Y en ese momento, pues, vio al Espíritu, ¿verdad? Que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, ¿quién vio la paloma? Desde luego Juan, para que fuese testigo de este gran evento. Él vio la paloma descender, pero entendió o le fue revelado que era el Espíritu Santo, porque vino en forma de paloma, o sea, fue una manifestación corpórea, pero en una paloma que tuvo el Espíritu Santo. Bueno, y aquí viene una serie de comentarios e ideas que tenían los judíos. La paloma representaba la pureza y bueno, cualquier cantidad de cosas que dicen. No sabemos por qué se presentó en esa forma, ¿ok? Pero se presentó en forma de paloma. Las palomas se ven puras, son limpias y son muy mansas, pero no sabemos por qué se usó esta paloma para representar o para mostrar al Espíritu Santo. Marcos parece indicar que quien vio esta señal fue Jesucristo. O sea, Marcos 1:9-10 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio, ¿quién? Jesucristo, abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Pero a Juan se le había prometido que también vería la señal. Y él afirma que la vio. Entonces, en 1 Juan 1, del 32 al 34, también dio Juan testimonio diciendo,
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, o sea, lo vio y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, esta paloma o esta representación del Espíritu Santo bajó y permaneció cierto tiempo sobre Jesucristo. No fue algo momentáneo, ¿no? Él permaneció sobre Cristo. O algunos dicen que se posó sobre Cristo. ¿Ok? Y esto era una gran señal. Entonces los cielos están abiertos, la paloma parada sobre el hombro de Cristo y después viene esa gran voz del cielo. Entonces fue una manifestación corporal del Espíritu en forma de paloma. Además vino sobre Jesús. Juan dice que permaneció sobre él, se posó sobre él. Se mantuvo sobre Jesús, no dice por cuánto tiempo, pero estuvo sobre él. Lucas 3:22 dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Entonces, ambos, tanto Juan el Bautista como Jesucristo, vieron la señal. Ellos vieron esta manifestación. Entendieron que esa paloma era el Espíritu Santo. Y luego que se separaron, Juan empezó a dar testimonio de Jesucristo delante de todo el pueblo que iba a él. Pues. Él empezó a hablar del Mesías que ya estaba entre ellos, de aquel a quien él vino a prepararle el camino. Entonces, con este acto, hermanos, se cumplieron varias profecías mesiánicas. En Isaías 42:1 dice, aquí mi siervo, yo le sostendré. Y fíjense lo que dice aquí, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Y él traerá justicia a las naciones. Esta era la misión de Cristo, parte de la misión de Cristo. Entonces, Dios dice, he puesto sobre él mi espíritu. Después, en Isaías 11, del 1 al 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Y qué hizo el espíritu de Jehová? ¿Cómo capacitó el espíritu de Jehová a Jesucristo? Le dio espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. A veces es difícil entender estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mente, la idea de que Cristo fue omnisciente desde su vientre, pues. Que Cristo lo sabía todo desde prácticamente de recién nacido, y la palabra nos dice lo contrario, que él iba creciendo en estatura y en conocimiento, en sabiduría. Cuando ya llegó a los 30 años, seguramente ya estaba completamente desarrollado, pues, pero cuando es bautizado, dice la palabra que el Espíritu Santo lo capacitó, pues, lo preparó, le dio ciertas habilidades, o sencillamente como era el mismo Dios, pues permitió que todo eso se le desarrollara completamente. El Espíritu Santo capacitó a Jesús para su obra. Fíjense lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Cómo lo ungió? Ya estamos viendo que con el Espíritu de Dios. Me ha enviado, ¿verdad? Con esa unción, con el Espíritu Santo, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, es interesante, hermanos, cómo vemos aquí, Isaías profetizó que el Espíritu de Dios iba a estar sobre este siervo de Dios y que este Espíritu de Dios haría ciertas cosas por él. ¿Ok? El 42 dice, he puesto sobre él mi espíritu. En el 11 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, y todo lo que hemos leído. Y en el 61 dice, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuándo bajó el Espíritu Santo y se posó sobre Cristo
y ungió a Cristo para la obra en el momento de su bautizo. Y aquí se dio cumplimiento a estas tres profecías. ¿Ok? Luego oyeron la voz del cielo. El mismo Dios da testimonio de que Jesús era su hijo. Se abrieron los cielos, primera señal, segunda señal baja el Espíritu en forma de paloma y hay una tercera señal que es portentosa, poderosa. Y es el mismo Dios hablando desde el cielo, el Padre, pues, de que Jesús era su hijo, a quien amaba y tenía contentamiento o alegría en él. Significa estar complacido, satisfecho, agradado. Dios estaba satisfecho, agradado, complacido de Cristo y apenas estaba empezando su ministerio. Pero recordemos que desde antes de la fundación del mundo ya Cristo había decidido, junto con el Padre, venir a salvar el mundo. Entonces era un hijo obediente, un hijo que agradaba a su Padre. Entonces, dando a entender que esa complacencia viene desde el pasado. Esto demuestra o reafirma la preexistencia de Cristo de la eternidad. Juan 1:2, pues, tiene mucha relación con lo que estamos hablando. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Ahora, cuando Dios dice que tiene complacencia o que ha sido complacido con él, no está hablando de su ministerio en la tierra porque todavía no ha comenzado. Está hablando de cosas, eventos del pasado, que se iban a reafirmar y iban a hacer mayor complacencia cuando muriera en la cruz del Calvario y cumpliera todo lo que Dios había determinado hacer. Es la señal definitiva que confirma quién era Jesús, esa voz del cielo. Estas palabras posiblemente fueron tomadas de dos profecías mesiánicas, Isaías 42:1 y el Salmo 2:7. El Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, el evento del bautismo de Cristo, ya para terminar, hermanos, es relevante. ¿Por qué? Porque allí se presentan las tres personas de la deidad. La palabra nos muestra muchas cosas con relación al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eventos donde aparezcan los tres juntos son muy pocos. Yo diría que este es el único. No sé si habrá otro, habría que investigar. Entonces, el bautismo de Jesús también da testimonio de tres personas que están de acuerdo en todo. Los tres se manifiestan o presentan en tan relevante evento de los planes de Dios, el comienzo del ministerio de Jesús para salvar el mundo, vencer al pecado y a Satanás. Entonces, el Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo posándose sobre Jesús en forma de paloma y el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Las tres personas de la divinidad estaban allí presentes. ¿Ok? Quiere decir que este acto, esto que estaba ocurriendo era de gran relevancia, hermanos, en los planes de Dios, tanto que los tres estuvieron presentes ahí, como pasó, ¿se acuerdan? En el principio, cuando hagamos al hombre en la creación, pues los tres están involucrados, pero aquí vemos claramente que los tres están involucrados en la unción, en el comienzo de lo que iba a ser el ministerio de Cristo. La deidad presente en este acto tan valioso, tal vez es el único acto en que aparecen los tres juntos, pero con claridad, ¿no? Entonces fue un evento en donde Juan recibió señales para que fuese testigo, Jesús fue comisionado para comenzar su ministerio, el Espíritu Santo capacitó a Jesús para su ministerio y Dios dio su aprobación a su Hijo. Entonces, en esta experiencia, los tres son uno en propósito. Muy bien, hermanitos, esto era lo que quería compartir con ustedes en este día. Espero que les pueda ser de utilidad para que conozcan todos estos detalles de el momento en que Cristo vino, se bautizó y lo que significó ese bautizo para su ministerio y para los planes de Dios. Que nuestro buen Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, vamos a hacer una oración. Vamos a ver si hay algún hermanito por ahí que nos pueda ayudar. No. Yo puedo orar, mi hermano.
Hermano Darwin. Ok, Darwin, cómo no, Darwin, por favor, Darwin adelante. Varela de la Iglesia de Gracias. Cristo de Valencia, España. Muy bien, bienvenido. Gracias. Gracias. Pongámonos ante la presencia de nuestro Señor. Amado Dios Padre Celestial que está en los cielos, muy, muy buenas noches, amado Dios. Gracias por las bendiciones que usted siempre nos da. Gracias por esa enseñanza que cada día que podemos escuchar o cada momento de usted es lo más importante en la vida. Sabemos que usted es el quien dirige todo esto, el quien nos da el entendimiento, el discernimiento y podemos saber de usted más. Podemos entender más quién es usted, Señor. Gracias por nuestro hermano, quien nos ha enseñado y que nosotros nos quedemos de eso memorizados para poder difundirlo, ese evangelio. Bendiga a cada uno de nosotros en esta tarde y noche donde estemos y que usted, nuestro Padre Celestial y su Hijo, gobierne sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo le rogamos y le suplicamos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Darwin, por la oración. Muy bien, hermano Honesto, ¿qué formación tenemos ahí en el Facebook? Por favor. Hermano, tenemos aquí la hermana Seila Soto, la hermana Vanessa Vegaraya y el hermano Pieri Andrés Geria, los tres que han estado ahí atentos escuchando esta muy, muy buena lección que ha presentado. Y les decimos a todos los que quieran volver a escuchar esta lección que pueden más tarde escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las tres letras, pan de azúcar, PDA. Ahí lo pueden buscar y pueden volver a escucharlo para ser edificados nuevamente. Eso, hermano Mario. Ok, gracias, hermano. Muy bien, hermanos, hermanas, quieren comentar algo, preguntar, aportar algo, también son bienvenidos. Hermano Néstor. Hermano, tengo una impresión de que la unción de Cristo no era para él, porque él es Dios. O sea, es para dar un testimonio al pueblo judío de que este es el enviado de Dios, este es el Cristo, el Mesías. No sé qué piensa usted. Bueno, sí, en principio él se presentó, como dije, cuando todo el pueblo era bautizado. La palabra podemos deducir o ver claramente que Juan vio la señal, que Cristo vio la señal. No nos dice si el pueblo lo vio, ¿no? Podemos asumir que sí, pues. Si el Pero a pueblo lo través, vio, pues, ¿ah? perdón, pero a través de Juan. Bueno, o Porque sea, Juan luego dice, he aquí el eh, Cordero de Dios. pero ok, a eso es que voy, pues, o sea, el pueblo no lo vio Ah, ya. directamente, ¿ok? El pueblo estaba ahí, pero Juan es el que empieza a dar testimonio, o sea, Juan es el que empieza a hablar de Cristo. Está bien. No solamente en ese momento del bautizo, sino después, cada vez que salían las multitudes, porque él era muy buscado, Cristo apenas estaba comenzando, en ese momento él daba testimonio de que Cristo ya estaba en el mundo, pues aquel para quien él vino a preparar caminos. Entonces, él estaba dando testimonio. Entonces, pienso yo que más que para el pueblo, me da la impresión que fue para Juan, porque Juan era el que iba a dar testimonio al pueblo. El pueblo no lo vio, pues, pero Juan sí lo vio, pues. Y el pueblo creía en Juan, seguía a Juan, y de esa manera Juan preparó y ayudó a Cristo en su comienzo del ministerio. Y, Ahora, hermano, ajá, adelante, sí, sí, adelante. no, diga. No, decía yo porque pensando en el capítulo 5 verso 39 de Juan, cuando dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos no aceptaban, gran parte, no todo el pueblo, porque había mucha gente que sí aceptó a Jesús, ¿verdad? Pero había muchos fariseos
ya como en el capítulo 21 de Mateo, ¿no? Que rechazaban a Jesús y rechazaban también a Juan el Bautista, correcto. ¿ya? Pero entonces, por la ignorancia que ellos tenían acerca del Mesías, del enviado de Dios, era necesario el testimonio de Juan para delante del pueblo, ¿no? Correcto. Para que aceptaran, porque ellos eh, desconocían el tenor, por decirlo de una manera, de las profecías acerca del Mesías. Y por eso no identificaban a este Mesías, a este ungido de Dios, como debían identificarlo. Entonces, un testimonio tan valioso como el de Juan, creo yo, que ayudaría para que ellos pudieran realmente conocer al Mesías, al ungido de Dios. Así es. Ese era el propósito, hermano. Juan, por eso su labor fue muy valiosa en todo lo que es el ministerio de Cristo, pues en sus comienzos, mejor dicho, porque él fue el que introdujo, presentó al Mesías y llamó, o sea, porque él le decía a las personas que el Cordero de Dios ya estaba entre ellos. Vemos que al siguiente día lo anunció delante del pueblo, pero después siguió hablando de él y Claro. resulta que el pueblo fue atrayendo la atención del pueblo, de tal manera que cuando Cristo empezó a hacer su labor, porque Juan el Bautista no hacía milagros, pero Cristo sí los hizo. Cuando él empezó su ministerio, pues todo el mundo ya lo seguía porque ya también sabían de que era alguien especial porque Juan había dado testimonio de él. Así es. Otro punto que tengo que me llama también la atención. Por ejemplo, cuando dice el texto, tanto, también aparte del capítulo 1, versos 32, 34 que usted citó, está el texto de Mateo capítulo 1, perdón, capítulo 3, verso 15, dice que descendía como paloma. Y estaba leyendo los diccionarios acerca de la palabra como, ¿ya? Y dice como si, o sea, como si fuera una paloma. Eh, no veo ese punto que fuera una paloma directa, o sea, literal, sino la descendencia del espíritu como desciende una paloma. No sé qué piensa usted. Bueno, lo que pasa es que cuando le agrega en forma de paloma, creo yo que le agrega esa palabra, ya da la impresión de que este, no es que descendió, porque el Espíritu Santo, hermano, es espíritu y nadie lo puede ver. Eh, para que Claro, pudiera ser visto tenía que tomar alguna forma. ¿Se acuerda que hemos hablado de los ángeles? Cómo tomaban sí, forma humana. de hombre Este, humano. no eran humanos, pero tomaban formas humanas. Yo creo que algo tuvieron que ver ellos y ese algo es que precisamente la forma que el Espíritu Santo tomó fue como el de una paloma. No era una paloma, Mm, claro, entiendo. ¿ok? No era una paloma como los ángeles no eran hombres, pero Claro. Hermano tenía Néstor. esa forma. Y para poder Hermano, mostrarse. hermano Sí, Mario. hermano. Sí. No, solamente acá mi esposa me acaba de dar un dato. Me dice que hay una versión que se dice que es como forma de paloma. Lo que dice el hermano Néstor es como una paloma desciende, pero aparece está buscando la versión, dice que hay una versión que dice que fue como forma de paloma, corporalmente, ¿no? Habría que revisarlo para que no exista esa confusión aparente. Pero bueno, Ok. lo importante es que descendió. Hermano, ¿yo puedo aprovechar mi intervención para tener una inquietud? Claro, claro, cómo Hermano, no, usted hermano. algo que no lo escuché en el momento, probablemente lo tenga pensado para el otro estudio. Usted comentó que el Espíritu Santo capacitó a Jesús. Yo dije, wow, ¿cómo es esto? Pero después en su exposición también nos dijo de que Jesús, Juan no había visto a Jesús, pero Jesús supo que en su omnisciencia había visto a Juan. Correcto. Entonces, pregunto, si Jesús es Dios y si tenía la omnisciencia de Dios, ¿cómo es que el Espíritu puede capacitar a Jesús si Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios? No lo escuché en la exposición, me imagino que será para la próxima clase o no lo entendí esa parte, pero me dejó Sí, esa inquietud. capacitar, hermano, significa completar, o sea, preparar, eh, llevar a cabo, pues. O sea, por ejemplo, Dios había elegido, por ejemplo, a David, pues,
a David, a Saúl como rey. Pero cuando él es ungido, ¿qué pasó con Saúl? Ya tenía eh, se le abrió muchas oportunidades para que él profetizó, el Espíritu de Dios venía sobre él. Pues. Lo que nos muestra la palabra es que sí, o sea, nosotros deducimos que Cristo era omnisciente porque era el Hijo de Dios en la tierra. Pero la palabra, el profeta Isaías dice que cuando vino el Espíritu sobre él, pues vino también el Espíritu de sabiduría, de temor, de consejo. Entonces, algo estaba el Espíritu Santo ayudando a Jesucristo en su ministerio. Por ejemplo, los milagros. ¿Quién los hacía? El Espíritu Santo los hacía Cristo. Me pregunta a mí, ¿no? ¿Ah? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Esto. ¿Sí? Bueno, lo hacía el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ah? Porque Lo Cristo hacía. como hombre. Entonces lo hacía el Espíritu Santo. Entonces, si sin el Espíritu Santo, Cristo podía hacer milagros. Sí podía, ¿verdad? Sí, Pero por alguna razón Dios ordenó y organizó esto así, pues. así es. Se despojó así mismo. ¿Entiendes? Entonces, el Espíritu Sí, no, Santo estaba actuando juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que de alguna manera u otra, Cristo necesitaba el Espíritu Santo para hacer milagros. De acuerdo al plan de Dios, no porque no fuese Dios ni fuese omnipotente. ya. Hermano, puedo hacerle dos alcances de forma, ¿no? Realmente son de forma, Ah. pero se han presentado en la iglesia. Cuando uno bautiza, ¿quién bautiza tiene que pertenecer a la iglesia que se va a congregar o puede bautizar cualquiera? Yo le manifesté, recordemos Felipe y el eunuco, que nunca más lo vio. Me dijeron, pero recuerde cuando bautizaron el libro de Hechos, bautizaron más de 5.000, ellos se congregaban unánimes. Entonces había quien sostenía que donde uno se bautiza tiene que pertenecer a esa iglesia. Mi comentario fue que no. Ese es uno. Y la otra es, cuando hay un bautismo, es una inmersión total. Algunos sostenían que si bautizan rápidamente y queda el codo afuera, que sí vale. Pero la palabra de Dios dice que es una inmersión total, es un lavado total, un nacimiento nuevo. No uno nace limpio y luego viene el Espíritu con poder y ese bautizo por el Espíritu también que tenemos nosotros, ¿no? Que tiene Jesús. Entonces, la pregunta viene ahí. Cuando uno se bautiza, y a veces a la ligera, y queda un codo afuera, ¿es válido ese bautizo? Mi punto de vista es que no. Mire, hermano, yo creo que no deberíamos arriesgarnos. O sea, el hecho es que si queda, claro, de repente estamos siendo muy literales, ¿no? Pero yo creo que el bautizo es completamente una inmersión completa. Y no bautizar a alguien con una inmersión completa, yo creo que es como negligencia de parte de quienes los están bautizando, porque el que está siendo bautizado no se da cuenta que le quedó el codo afuera. Pero el que bautiza debería tomar muy en serio cumplir con esa norma y sumergirlo completamente. Entonces, es riesgoso porque de repente usted me pregunta y digo, bueno, yo no creo que Dios vaya a condenar a alguien que quiso cumplir con el mandamiento, pero fue negligencia del bautizador. Pero el que bautiza debería tomar muy en serio el hecho de que debe sumergirlo completamente. Claro, porque si no podríamos pensar, si tal codo afuera, podría estar medio cuerpo y mejor bauticemos en la cabeza, como son los católicos, y podría ser válido. Queda, Mi y pensión, queda la duda, ¿no? pero lo correcto es lo que usted dice, el que bautiza debe tomar muy en serio el bautismo del Señor. Y la otra pregunta es, ¿necesariamente el que bautiza es de una iglesia donde se va a congregar? Mi posición es No, que no. Mismo no, puede ser no, donde sea, y se congrega donde donde sea. sea. Eso no, inclusive, bueno, ahorita hay conflicto con que puede ser hasta personas que no son de la iglesia del Señor, pero no vamos a entrar en ese tema, porque ese tema es bastante álgido. Ya tenemos El más claro. así. Entonces, pues no, hermano, yo creo que el bautizo tiene que ser una inmersión completa y, y los que bautizan deben estar pendientes de esos detalles para, para que por lo menos tengan conciencia
de que se hizo completo, porque a veces queda la duda, hermano. Yo, por ejemplo, he visto, a veces hay hermanos que bautizan y ponen fotos en el internet, ¿no? Pero ponen la foto y resulta que la foto va tomando fotos de diferentes, cuando está afuera, cuando entra, cuando todavía le falta un poquito, cuando ya está sumergido, pero a veces toman la foto y queda una mano arriba. Eso empieza todo el mundo a decir que el bautizo no estuvo bien porque resulta que se le ve la mano afuera y eso lo que quiero decirles es que eso es lo que trae es tropiezo en la hermandad. Entonces, por esa razón también deberían hacer el bautizo completo, una sumersión completa, inmersión completa. Hermano Néstor iba a Gracias. decir algo. No, de nada, ¿no? Ya me arrepentí. Ya me- Ya se arrepintió. No, no, está bien lo que están conversando, está bien, sí. Es que a veces uno hace preguntas porque hay ya gente que tiene una concepción distinta, ¿ya? Entonces la idea es no, digamos, estar eh, polemizando, sino ayudando para aclarar en cierta medida. Hay muchas ideas y muchas personas sobre estas cosas y es bueno conversarlas, que estamos en un estudio serio, ¿ya? Responsable, que no se presta, como digamos, para jugarretas ni para hacer polémicas baratas, sino cosas serias. Entonces, por eso pregunto, y creo que el hermano Jorge hace lo mismo también, con un propósito serio. Y eso sirve para ayudar a personas que a veces son miembros de la misma iglesia, pero que tienen ciertas dudas, ¿ya? Estaba tratando de acordarme cómo es la fórmula esta lo que estuvimos conversando acerca de los ángeles que toman forma de hombres, ¿se acuerda? Y que, por ejemplo, se vio la espalda del Señor, la espalda de Dios, la mano de Dios. No me acuerdo cómo es la frase, la palabra que menciona eso, que también se puede aplicar en el sentido del Espíritu Santo que usted está enseñando ahí acerca de que toma forma de eso. No siendo una paloma, pero que toma forma de paloma. Sí, bueno, eso hermano. Gracias. Ok, gracias. ¿Quién más quiere agregar algo o preguntar? No solamente contribuir a lo que dice el hermano Néstor, ¿no? Cuando uno pregunta, nunca tiene mala intención, porque sabemos No. que el esfuerzo de preparar de los maestros es grande, ¿no? A veces uno pregunta, a pesar que ya lo sabe, pero en exposición cree que hay un vacío. Entonces uno dice, me pareció. La idea es que quede claro a todos los hermanos, no lo que sepan. Ahora, errores lo cometemos todos, ¿no? Cuando exponemos, bueno, no nosotros, pero importante que quede claro, ¿no? Por ejemplo, eso si quedó el bautizo, aquí se suscitó una discusión. Hermanos, ¿ah? Hermanos crecidos. Entonces, hay que aclararlo. La pregunta parece simple, concreta, pero se da el caso. Y va a valer a veces preguntarle para que quede claro. A veces dice, mi esposa me dice, pero ¿para qué preguntas? Yo, claro, que quede claro, no importa. Aunque piense que yo no lo sé, yo sí lo sé, pero que quede claro porque me pareció que en la exposición no se hizo acento sobre eso. O me quedó la duda de la discusión que tuvo esta semana. Lo importante no soy yo. Dígame a mí lo importante es que los hermanos entiendan cómo debe ser. El que pregunta lo hace con buena intención y así lo sepa. Lo importante es que toda la hermandad tengamos claridad, aunque sean de cosas simples, para que el Evangelio de Dios sea limpio. Quería decir eso, disculpen, hermano. Muy bien, gracias, hermano. ¿Quién más quiere agregar algo? Bueno, si no hay más, vamos a concluir, hermanos. Gracias por acompañarnos, que nuestro buen Dios les bendiga. Espero que tengan una buena semana y sigamos adelante. Estoy Bueno, nos bien, despedimos. hermano. Gracias, hermano, Pues, por la enseñanza. Gracias. Bendiciones de para nada, todos. Cuídense, abrazo. que descansen, que estén bien. Hasta pronto, Gracias a hermano. todos. Hasta luego, hermanos. Gracias. De Chao, nada, hermanito. Dios les cuide, Listo, chao. Mario. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. De nada, Gracias, hermano. cuídense, Gracias a todos. Que tengan Chao, buena hermano. tarde. cuídense, Chao, descansen, hermanita María. bendiciones. Hermano, Buenas al Señor. noches a todos. Buenas noches, hermana Tu Mónica. hermana Vilma. Hasta luego con todos. Está bien, no hay teoría.
Hermanito Mario, me parece que usted tiene algo muy semejante con Jesús. Lo siguen mucho las mujeres. Lo acompañan mucho. Qué bueno, qué bueno. Es muy hermoso. Muchas Gracias. gracias. ¿Se por da su cuenta estudio, que tiene hermanita. mucho parecido? Mm. Sí, Sí, gracias a Dios. Ojalá que pueda Estamos de imitarlo en su acuerdo, hermana. santidad, pues, siempre. sí. Gracias, hermanito. Que Dios me lo De siga nada, bendiciendo. igual, y cuídense. bendiga. Gracias por acompañarnos. Que Chao, Dios les bendiga. Chao. Les recuerdo a las mujeres que esto no es una plataforma para piropear al predicador. ¿Me escuchan? Está celoso, hermanito, está celoso. Sí, eso es todo. No, Pero tiene esta- derecho a ser celoso, puede tener celo. La celosa es la hermana Mistala. Este es un celoso, un celo bueno. Ustedes piropean a sus esposos nomás. No, no sufro de esos males.